Diga que ya en la pantalla, por favor. Ante la ausencia del personaje raro, vamos a buscarlos. Buenos días. Buenos días, Nick. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Estábamos hablando en la clase anterior del arrendamiento financiero, ¿no?, de bienes muebles. Este día vamos a hablar del arrendamiento financiero de bienes inmuebles. Pues la mecánica de funcionamiento de esa figura no dista mucho de el caso de los bienes muebles. La única diferencia es que en el caso de los bienes inmuebles, el arrendamiento suele ser a más largo plazo por la naturaleza de los mismos bienes, pero siempre existe la opción de compra. Siempre hay una opción de compra. Además, los bienes inmuebles tienen ciertas reglas especiales, ¿verdad?, que hay que inscribirse en los registros, etc. Pero la mecánica es la misma, que la empresa leasing o la arrendadora adquiere un bien inmueble que ha sido previamente elegido por el usuario, o sea, el arrendatario, y se lo cede para que esto lo explote en la actividad mercantil que realiza por un determinado plazo. Y resulta que la cuota o el canon que paga está establecida de tal manera que es el valor de venta del bien inmueble distribuido en el tiempo que han convenido. Ahí incluye los costos, los gastos, los impuestos que ha incurrido en adquirir el bien. Es como una venta a plazo, pero no es venta a plazo, porque al final tiene la opción de comprar el bien, la opción de compra, o no, ¿verdad?, al final del plazo. Entonces, bueno, tiene esa opción. La opción de compra, puede existir una innovación o puede ampliarse el contrato o se termina el contrato. Se puede terminar, pero la obligación del arrendatario siempre será pagar las cuotas de arrendamiento. Ahora bien, los bienes inmuebles tienen ciertas características que no tienen los muebles. La característica principal de un bien inmueble es que con el tiempo aumenta de valor, ¿verdad? El caso de los bienes muebles no. Entonces ahí hay una gran diferencia en cuanto a establecer el precio de venta en los cánones de arrendamiento, porque un bien mueble, básicamente, al final del plazo del contrato, ya está casi depreciado, solo está a valor residual. En cambio, un bien inmueble, al final del contrato, puede ser que tenga más valor. Y pues tendría que pagar la diferencia al final. Pero como acuerdan, hay un pacto entre las partes. La empresa arrendadora establece el valor de la cuota como que si se tratase de una venta a plazo, que va a ser. De tal manera que al finalizar el plazo del contrato, se estaría básicamente comprando el bien, si existe la opción de compra. Como las ventas a plazo, por ejemplo, que de una vivienda,
al final de las cuotas, básicamente usted está adquiriendo el bien. Pero la diferencia es que aquí no hay, es solamente una opción de compra. ¿Puede o no puede el arrendatario adquirir el bien? Puede hacer efectiva la opción de compra. Puede finalizar el contrato. Entonces, como les digo, no dista mucho de la mecánica operativa del arrendamiento financiero de bienes muebles. Pero es importante conocer ambas figuras por las características propias de cada una. El arrendamiento financiero es un contrato que se originó en Estados Unidos a finales de la década de los 50. Ellos fueron los primeros en utilizar esta figura y de los 60 en adelante, pues tuvo una gran difusión. Luego fue retomado en Europa ahí a finales de los 70, 80 y pues también tuvo mucha difusión hasta que vino a nuestro país con la ley de arrendamiento financiero, que es la que hemos estado analizando en las clases, en la clase anterior, ¿verdad? Quiero ver de qué año es esta ley. Aquí la tengo yo. Vamos a ver el año de la ley. Bueno, fue publicada el 9 de julio del 2002 en el Diario Oficial. Es del 2002. Del 2002 es, pero iba a entrar en vigencia. Quiero ver. 6 meses después creo que era la vigencia. Vamos a ver, vamos a ubicar el artículo. Aquí está el 22. El decreto entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el Diario Oficial y fue publicada en julio, más o menos en septiembre. Julio, agosto, septiembre, en octubre quizás entró en vigencia, el 2002. Pero vemos que es una ley corta, tiene apenas 22 artículos, pero tiene una gran incidencia en las operaciones mercantiles en nuestro país. Y esta figura del arrendamiento financiero es muy utilizada. Como les decía en la clase anterior, resulta que hay empresas que necesitan eh, bienes para realizar su actividad productiva, activos, pero resulta que no tienen la capacidad, o sea, financiera, no tienen la capacidad económica para adquirirlo y son esenciales para ejercer la actividad mercantil a la que se va a dedicar la empresa. Entonces, contactan con una empresa que se dedica al arrendamiento financiero y luego ubican un proveedor, eligen los bienes, eligen el proveedor y llegan donde la empresa arrendadora o la empresa leasing y le hacen la propuesta. Entonces la empresa leasing verifica si es posible el financiamiento, la adquisición de esos bienes bajo la modalidad de arrendamiento financiero y si le parece, pues procede a adquirir los bienes a la empresa proveedor y luego se los cede. En propiedad, bueno, se los cede para que los explote, para que sean explotados por la empresa que va a ser la arrendataria. Hacen el contrato de arrendamiento financiero por un plazo determinado, establece la empresa arrendadora el canon, que no es un canon de alquiler común y corriente, porque en un canon de alquiler común y corriente, eh, el arrendador le pone una cuota al arrendamiento.
Pero si esa cuota no lleva ninguna intención más que es el costo que paga por el uso y disfrute de ese bien. Pero en el caso de la cuota que establece la empresa leasing, pues lo que hace sencillamente es calcular el precio de venta de ese bien, tomando en cuenta todos los costos y gastos en que ha incurrido para la adquisición del mismo y en cuánto vale ese bien. Y eso es lo que divide. Esas son las cuotas que va a ir pagando como que se tratase, como les decía, de una venta a plazo. Al final del plazo ya se da la opción de compra. Es decir, el bien ya tiene un valor residual, que es la diferencia que queda entre las cuotas que se han pagado. Puede ser un contrato de 5 años de vehículos, normalmente es de 5 años, entre el valor que se ha pagado y la cuota restante. Entonces ahí tiene la opción de compra el arrendatario. Entonces esa es la diferencia con un alquiler común y corriente. Y es una diferencia también con la venta a plazo, la compraventa a plazo. Porque en el caso de la compraventa, sencillamente el objeto es la venta en sí del bien. Acá puede darse o no puede darse. Entonces, por eso se dice que el contrato de arrendamiento financiero eh, es un contrato sui generis, porque no tiene las características propias de lo que es una compraventa, ni tiene tampoco las características propias de lo que es un arrendamiento común y corriente. Los arrendamientos comunes y corrientes pues se rigen por el Código Civil y la ley especial que lo rige en el caso de los apartamentos y pisos, ¿no? Entonces, acá en el arrendamiento financiero es básicamente una figura jurídica de financiamiento, sobre todo para empresas pequeñas, ¿verdad? Empresas medianas y pequeñas, pero también las empresas grandes la utilizan bastante esta figura y es un mecanismo para adquirir bienes que se van a dedicar a la producción. Ahora bien, cuando se trata de arrendamiento de un bien inmueble, bueno, ahí estamos hablando de un arrendamiento de un bien con el objeto de dedicarlo a una actividad productiva. Puede ser agrícola, puede ser una actividad industrial, puede ser una actividad de servicios. Hay diversos tipos de actividades a las cuales se va a dedicar el bien. Puede también resultar que no solamente se entrega el terreno, sino la construcción de una estructura que está a cargo del arrendante. Le puede arrendar el terreno y un edificio, el conjunto. Entonces, para que el arrendatario use ese bien para los fines que relacionados con su actividad económica. Entonces acá estamos hablando de un contrato sui generis que al final del periodo puede darse o no la opción de compra por el valor residual que queda del bien. Obviamente que, como les digo, cuando hablamos de terrenos, cuando hablamos de bienes inmuebles, tienen la característica de que aumentan de precio con el paso del tiempo. Pero ahí se asemeja un poco a la figura de venta a plazo. Pues sí, pues los bienes inmuebles, usted hace un contrato. Por ejemplo, cuando usted compra, para hacerlo más fácil de entender, usted adquiere su casa con un banco o la adquiere con el Fondo Social para la Vivienda. ¿Qué hace el banco o el fondo? Como ellos se dedican ellos no construyen casas, el fondo no construye casas. Lo que hace es que las empresas constructoras ponen a disposición inmuebles, casas. Entonces usted lo que
usted como usuario va al fondo, va al banco y le dice, mire, yo quiero que me hagan un préstamo de una vivienda. Y le dice al banco, al fondo, mire, en esta residencial quiero una residencial nueva. Puede ser también una casa usada. Ahí ponen, le establecen los requisitos. Entonces viene el banco, lo que va a analizar es y el fondo, a su situación financiera. Cuánto usted gana, si tiene capacidad de pago, etcétera, etcétera. Entonces, luego le hacen el préstamo. No es que el banco o el fondo le va a entregar el dinero, tome, vale $50,000, tome, que está, le van a emitir un cheque. No, ¿verdad? Sino que el banco le pide una serie de requisitos y al final le pagan a la empresa constructora. Y hacen un contrato de compraventa a plazo con hipoteca. Y ahí le fijan la cuota. ¿Qué hace el banco? ¿Qué hace el fondo? Calcula el valor del inmueble, digamos que vale 50,000, lo divide más los intereses que pueda generar, más los costos, alguna plusvalía. Tienen ellos su fórmula, una fórmula. Entonces, lo dividen en que se lo van a dar en 15 años, el fondo en 25 años. Dividen el precio o el de venta de ese bien entre X cantidad de años. Y luego así le queda la cuota. Igual es en el caso de arrendamiento financiero. Así le queda, pero al final tiene la opción de compra. La compraventa, desde el inicio usted, la compraventa a plazo, su objeto es necesariamente adquirir el bien al final del plazo. En un arrendamiento financiero no es ese el objeto. Puede suceder que el bien se vaya a adquirir o no. Puede ser que finalice el contrato, ninguna de las partes tiene interés en continuar. Puede ser que se renueve el contrato, se prorrogue la vigencia del contrato, o puede ser que haga efectiva la opción de compra. Entonces vemos que pues tiene ciertas características. eh, es un arrendamiento, es un alquiler, es una compraventa a plazo, tiene características de ambos, pero no es ni compraventa ni arrendamiento común. Por eso se lo denomina arrendamiento financiero. Porque cuando usted alquila una casa, el dueño de la casa no le va a hacer el cálculo para ponerle el alquiler. ¿Va? El precio de venta en el mercado del bien es de 100,000. Lo voy a dividir entre un año. Le va a salir una cuota estratosférica. Entonces, el objetivo del alquiler es sencillamente establecen una cuota, depende de la zona. Puede ser que una vivienda en una zona específica del alquiler, hoy está cara la vivienda, se ha puesto carísima la vivienda. Y igual se ha puesto caro los alquileres. Hace que antes del régimen de excepción, porque sí hay que decirlo, ha sido producto del combate a la delincuencia que ha habido. Eh, Antes teníamos un grave problema de delincuencia. Y en algunas zonas las casas, pues no es que habían bajado de precio, pero sí estaban, digamos, una vivienda en una zona específica valía $25,000. Actualmente esa vivienda que ya después que, digamos, se redujo ese problema considerablemente, el problema de la delincuencia, ahora una vivienda que valía $25,000 hace, ¿qué? 3, 4 años. Actualmente vale 90,000, 95,000. Más parece que las ventas son para los hermanos lejanos, ¿va? Para la gente que vive en Estados Unidos. Pues alguien que se fue del país hace varios años, vivía en una colonia específica, le gustaba esa zona. Entonces, la vivienda 95,000, $100,000, la compra. Pero las personas que vivimos aquí en el país es más difícil porque, digamos, una persona que gana el salario mínimo
básicamente no es sujeto de crédito. Bueno, tenemos la Fonavipo. Fonavipo se supone que le presta a las personas de más bajos recursos, pero como sea, vemos que ya volviendo al tema del arrendamiento financiero, vemos que el caso del arrendamiento financiero, que usted va a adquirir el bien inmueble para explotarlo en una actividad económica específica, de acuerdo a su giro económico, pero no lo va a adquirir, digamos, no lo va a comprar porque no tiene la capacidad económica. Va a acudir a una empresa que se dedica al arrendamiento financiero. Usted le va a decir, mire, usted ubica al proveedor y le dice, mire, yo quiero ese terreno. Entonces pueden pactar que va a adquirir el terreno con el proveedor, pero además va a construir las instalaciones la empresa leasing. Entonces, después van a firmar el contrato de arrendamiento financiero y le va a poner la cuota mensual, el canon mensual. Ese canon mensual lo va a pagar por un plazo determinado, al final del cual va a tener la opción de compra, la cual la va a poder hacer válida sobre el valor residual del bien, sumada a las cuotas anteriores que ha pagado. Se supone que es el valor. O puede optar por renovar el contrato o puede optar por sencillamente hacer otro contrato o terminarlo al final del plazo o adquirir el bien. Entonces, obviamente que si no fuera por esa forma de pagar las cuotas mensuales por un plazo determinado, no tendría capacidad el empresario de adquirir en un solo pago el bien. Entonces, esa es la ventaja de lo que es el arrendamiento financiero. Y entonces la ley, no obstante que es pequeña, tiene mucha incidencia en la actividad económica del país. Entonces yo les decía que vamos a platicar pues de este arrendamiento inmobiliario, se le denomina también arrendamiento de inmuebles. Y como les decía, pues es diferente el tratamiento jurídico que tienen los bienes inmuebles del tratamiento jurídico que puede tener los bienes muebles. No es lo mismo adquirir maquinaria, equipo, vehículos, que adquirir un inmueble. Por las mismas características de los inmuebles que les decía, ¿verdad? Es decir, eh, estamos hablando de operaciones con bienes inmuebles que con el tiempo aumentan de valor. Digamos, los bienes muebles se deprecian. Al final del plazo, un vehículo, si usted hace un contrato de arrendamiento financiero, a lo sumo 5 años, la depreciación. En cambio, cuando son estructuras, un edificio, son 20 años de depreciación, pero la tendencia en el caso de un edificio es que aumenta de valor, ¿verdad? Con el tiempo. En cambio, el bien mueble llega a su valor residual básicamente por el uso, de este bien. Sencillamente, al final del plazo ya solo le queda el valor residual del bien. Entonces, existe muchas diferencias. Ahora, el plazo del arrendamiento también incide porque un arrendamiento financiero de un bien inmueble es más a largo plazo que un arrendamiento de un bien mueble. Y pues aquí básicamente el periodo de amortización está en relación con la duración del plazo del contrato. Amortizar es ir pagando las cuotas. Aquí tenemos una definición a nivel, digamos, de derecho comparado.
Las operaciones de arrendamiento financiero se pueden definir como aquellas en las que la compañía de leasing arrienda a largo plazo uno o varios bienes inmuebles de uso profesional que adquiere o construye por cuenta del arrendatario. ¿Cuáles son las características del contrato? Tiene, como les decía, no dista mucho del caso del arrendamiento financiero de bienes muebles. Siempre le corresponde al arrendatario elegir el inmueble y el proveedor. También el arrendatario es el que explota el bien para fines económicos. Va a depender de su actividad económica, entonces así lo va a explotar. Y la titularidad del inmueble, o sea, la propiedad del inmueble siempre sigue siendo del arrendador, o sea, de la empresa leasing. A nivel de derecho comparado, pues yo les decía al inicio de la clase que este contrato se originó en los Estados Unidos de América. Estados Unidos, bueno, es el país sin nombre, ¿va? Porque México se llama Estados Unidos mexicano. Eh, Estados Unidos se llama Estados Unidos de América, pero América comienza desde Canadá hasta la Patagonia, ¿va? Bueno, pero ellos así se denomina el país de Estados Unidos, ¿va? Una de las naciones más poderosas del mundo, hay que decirlo, pues es la cuna del capitalismo. No, no es la cuna del capitalismo, pero sí es la meca del capitalismo, ¿va? Entonces, ahí se originaron estas operaciones. Pero resulta que en cuanto al arrendamiento financiero de inmuebles, según algunos tratadistas que lo han estudiado, en el caso de Estados Unidos, resulta que la figura en ese país opera como un arrendamiento común. Es decir, no existe la opción de compra o la promesa de venta. Caso contrario sucede con el arrendamiento de bienes muebles. Ahí sí existe la opción de compra. Esta figura a partir de los finales de los 70 y principios de los 80 se desarrolló sobre todo en Europa. Aquí tenemos el caso de Francia. En Francia hay una orden del 28 de septiembre del 67, a finales de los 60, principios de los 70. Pero es que la figura tuvo mayor difusión, sobre todo el arrendamiento de bienes muebles, a partir de la década de los finales de los 70 y principios de los 80 en Europa. Entonces ellos crearon un estatuto, es orden del 28 de septiembre de 1967. Y en este estatuto se comenzó a regular esta figura del arrendamiento inmobiliario. Se establecieron la situación fiscal, el régimen fiscal, las operaciones, el mecanismo, cómo funciona y se regula, por ejemplo, en el artículo 1 de esta orden del 28 de septiembre, ahí se describe la operatividad, cómo opera esta figura jurídica, que es lo que hemos estado hablando, que es, pues se adquiere un bien por parte de la empresa leasing, se le da la cesión del bien a la empresa que lo va a explotar, que es el arrendatario, y existe una promesa de venta al final del contrato, que es la opción de compra, Y al final se puede dar o no la transmisión de pleno derecho de la propiedad de ese bien inmueble. Así opera.
básicamente se trata de un contrato de arrendamiento a largo plazo o una compraventa a plazo, pero no es ni contrato de arrendamiento común ni compraventa, porque se da la opción de venta o la opción de compra al final del periodo. Y el canon de arrendamiento que se establece no es un canon común y corriente, sino que se establece en relación al valor del bien que se está dando en arrendamiento, de tal manera que al final del periodo, pues la última cuota en donde se va a perfeccionar la opción de compra, ahí se va a establecer si realmente lo va a adquirir o no la persona, pero ya es el valor que queda del bien. Luego también aquí tenemos el ejemplo de España. En España opera tal cual como opera en Francia. Aquí tenemos un decreto, el Real Decreto número 1669 de 1980, del 31 de julio. Ahí se comenzó a regular en ese país lo que es el arrendamiento financiero. Aquí se habla de que este tipo de arrendamiento se debe inscribir para efectos tributarios en el Ministerio de Hacienda. Y señala ese decreto las características, cosa que no sucede en el caso nuestro, en el caso de El Salvador, ¿verdad? En el caso de nuestro país, la ley de arrendamiento financiero lo regula de manera general, ¿verdad? Pero se entiende que incluye también el arrendamiento de inmuebles. Aquí está separado, es decir, se regula lo que es el arrendamiento financiero de bienes muebles y el arrendamiento financiero de bienes inmuebles. Pero la mecánica es la misma, como les decía, la mecánica operativa. Los bienes deben ser objeto de tráfico empresarial habitual. O sea, estamos hablando que la característica principal de que regula el Código de Comercio son los actos de comercio y las cosas mercantiles. El acto de comercio es un acto realizado en masa. Entonces, para que una persona sea considerada comerciante, debe realizar actos de comercio o actividades relacionadas con las cosas mercantiles. Entonces, los bienes, aquí estamos hablando del bien inmueble, para que opere un contrato de arrendamiento financiero y no un contrato de arrendamiento común, debe ser que el bien se va a dedicar a actividades mercantiles. Se va a explotar para fines puramente comerciales, industriales, etc. Luego, otra característica que señala este decreto de España y que pues también es aplicable a El Salvador porque en nuestra ley estas características también se mencionan. No está separado un título especial sobre arrendamiento financiero inmobiliario o de bienes inmuebles. Solo es arrendamiento financiero. Incluye ambos. Deben quedar afectados por el usuario durante toda la vigencia del contrato, exclusivamente a los fines agrarios, industriales, comerciales, de servicios o profesionales. Se excluyen los bienes que se destinan a vivienda. Luego, se debe establecer la opción de compra a favor del arrendatario. Estas características básicamente son, ya apreté lo que no debo, bueno, básicamente son las mismas. Se establece un régimen fiscal. Nosotros en la ley de arrendamiento financiero nuestra también tenemos un régimen fiscal que lo vamos a ver. Ya, bueno, ya lo vimos, porque ya hablamos un poco sobre el régimen fiscal, pero este se encuentra en el título tercero, la deducción del impuesto sobre la renta, el artículo 14,
las depreciaciones, el artículo 15 y el arrendamiento internacional. Aquí se establece, y bueno, el artículo 17, que nos habla del arrendamiento inmobiliario, ya lo vamos a ver. Entonces, como decíamos, en el caso nuestro, se retoma la figura de arrendamiento inmobiliario que se utiliza en Europa y no la que se utiliza en Estados Unidos cuando hablamos de bienes inmuebles. Pero el arrendamiento financiero de bienes muebles es una figura jurídica que nació en los Estados Unidos de América y que ha sido retomada a nivel mundial por las diferentes legislaciones, y lo primero lo retomaron los europeos y luego algunos países de nuestro continente, nuestro país, ¿verdad? El Salvador retomó la figura del arrendamiento financiero. Ahora bien, el arrendamiento financiero, en el caso de los Estados Unidos, como decíamos, según tratadistas estudiosos que han tenido la oportunidad de estudiar ese derecho, han afirmado que opera como un arrendamiento común. En el caso de Europa, Francia, España, siempre se da la opción de compra, o sea, la promesa de venta. Y en nuestro país, si bien es cierto, no está, digamos, separado arrendamiento mobiliario de arrendamiento inmobiliario, sí hay una disposición la cual hace referencia a esta figura. Entonces, sin embargo, todas las disposiciones que hemos leído en la clase anterior son aplicables al arrendamiento de inmuebles, todas del artículo 1 al 11 y el régimen fiscal, ¿no? Son aplicables. Veamos, por ejemplo, el artículo 17. El artículo 17 que regula la figura de arrendamiento financiero. Vamos a ver si alguien me hace el favor de leerlo. Tal vez Iris, tal vez. Ahí lo tienen en pantalla. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días. Arrendamiento inmobiliario. Artículo 17. En las operaciones de arrendamiento inmobiliario, el impuesto sobre la transferencia de bienes raíces se causará únicamente al momento de la adquisición del bien por parte de la arrendadora, constituyendo en todo caso la base imponible, el valor real o comercial del inmueble y el del inmueble al momento de dicha adquisición. Cuando el arrendatario ejerza la opción de compra del bien inmueble, no se causará impuesto sobre la transferencia de bienes raíces. En las subsecuentes transferencias que ocurran una vez adquirido el inmueble por parte del arrendatario, se causará el impuesto sobre la transferencia de bienes raíces por cada transferencia que realice. Vaya, muchas gracias. Vaya, fíjense que si bien es cierto, en la ley no se regula específicamente la figura de arrendamiento financiero de inmuebles como tal, las reglas aplicables son las mismas. Aquí se hace un señalamiento del arrendamiento de bienes inmuebles, arrendamiento financiero, para efectos meramente tributarios. La ley pues hace referencia al impuesto sobre transferencia de bienes raíces, que se paga el 3% sobre el exceso de 250,000 colones, creo. Está en el artículo 3, 4 de esa ley. Obviamente, cuando se da la transferencia de un bien inmueble, además, si excede la cantidad establecida en la ley, hay que pagar el 3% de ese impuesto. Hay que agregar a los anexos del notario el recibo. El notario debe de hacer referencia en su escritura de compraventa
que se le advirtió del pago del impuesto y que si se causó el impuesto se agrega en los anexos cuando se envía el libro de protocolo a la sección del notariado. Entonces, aquí, ¿quién le toca pagar el impuesto? Es la empresa arrendadora, es decir, la empresa leasing, porque la propiedad del bien es adquirida por esta empresa, el bien inmueble. Entonces, pero se establece aquí que cuando el arrendante ejerza la opción de compra, cuando le ejerza la opción de compra, no se causará el impuesto de transferencia de bienes raíces. Aquí hay un tratamiento fiscal muy especial, ¿verdad? Porque el impuesto de transferencia de bienes raíces se causa cada vez que hay una transferencia de un bien inmueble, una transferencia de propiedad. Sabemos que el caso de los bienes inmuebles, además de que se debe hacer escritura pública, se debe de inscribir en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca. Esas son formalidades que se establecen en el caso de la compraventa. Entonces, acá resulta que en el contrato de arrendamiento financiero, cuando se ejerce la opción de compra, no se causa el impuesto sobre transferencia de bienes raíces. Ah, pero ¿y cómo se va a ejercer la opción de compra? Hay que hacer la escritura, ¿verdad? De compraventa. Hay que hacer la escritura correspondiente en donde se establece para hacerse formalmente. Porque al final del plazo tiene esas tres opciones. ¿Cómo se va a perfeccionar la opción? Haciendo la escritura de compraventa respectiva. Y ahí no se va a causar el impuesto de transferencia de bienes raíces. Ahora, cualquier transferencia que se dé posteriormente a ese hecho, sí causa el impuesto. O cualquier transferencia que se dé si no se hace efectiva la opción de compra. Entonces vemos el tratamiento tributario es diferente, es diferente. Entonces, ahí se habla de arrendamiento inmobiliario. Bueno, ¿cuál es el contenido de este contrato? Bueno, se trata de un contrato mercantil porque los bienes se van a destinar a actividades mercantiles. Es mixto. ¿Por qué es mixto? Porque tiene aspectos de el arrendamiento común y de la compraventa a plazo. Es sui generis. ¿Por qué es sui generis? Porque no es ni compraventa a plazo ni tampoco es compraventa, ¿cómo se llama? Ni tampoco es arrendamiento. Tiene características propias. Es consensual. Bueno, aquí existe la libre voluntad de las partes, bilateral, ¿verdad? El consentimiento de estar libre, bilateral, dos o más personas, oneroso. Es un contrato oneroso. Las partes pues van a tener algún tipo de beneficio. Conmutativo es los beneficios son equitativos entre las partes. De tracto sucesivo porque se va, las prestaciones o los cánones se pagan en un plazo determinado, en el plazo del contrato. Entonces, el objetivo de este contrato es, bueno, es mercantil. Es decir, yo como empresario quiero adquirir un bien inmueble para invertir en mi empresa. Entonces, yo lo quiero, va a depender de mi actividad económica, pueden ser fines agrarios, industriales, comerciales, de servicios, profesionales, de cualquier naturaleza mercantil. Entonces, voy a acudir a una empresa de leasing para que ésta lo adquiera. Obviamente que yo le digo, mire, ese terreno quiero y este es el proveedor, ¿verdad? El vendedor, porque ahí es la única relación que se da entre lo que es el arrendatario y el proveedor, ¿verdad?
que el arrendatario, o sea, el vendedor, llega donde el dueño del terreno y se lo muestra y acude posteriormente a la empresa arrendadora y esta empresa adquiere el bien. La propiedad del bien es de la empresa y se lo cede al arrendatario para que lo explote en un plazo determinado. Y también el plazo es irrevocable, ¿no? Es irrevocable en el sentido que se estableció por un periodo de vigencia y este se respeta. Ahora bien, pueden darse causales que puedan incidir en el caso de que finalice el contrato antes de tiempo. Por ahí se van a tener que establecer los daños y perjuicios. La cláusula ¿cómo es? Rescitoria del contrato, de rescisión. Entonces, aquí estamos hablando de básicamente un contrato subgénere que tiene la particularidad que al final del plazo se dan tres opciones. Se devuelve el inmueble, se puede adquirir, se puede hacer efectiva la opción de compra o se puede celebrar un nuevo contrato. Esas tres opciones. O sencillamente se termina el contrato. Al final tiene esas opciones el arrendatario: devolver el inmueble, adquirirlo, hacer efectiva la opción de compra por su valor residual, celebrar un nuevo contrato o sencillamente ambas partes deciden finalizar el contrato. Entonces tenemos algunas ventajas que han sido señaladas por los estudiosos de esta figura. Permite la financiación de la totalidad de la inversión sin desembolsos iniciales, al menos para el empresario al quien se le va a otorgar el bien, se le va a ceder el bien para que lo explote. Las cuotas satisfechas por el usuario tienen la consideración de gasto deducible con aplicación de los incentivos de inversión. Aquí estamos hablando de el aspecto fiscal, ¿verdad? En relación al impuesto sobre la renta. Aquí claramente establece en este artículo 14 que la deducción de los costos y gastos necesarios de la explotación de ese bien, si me genera ingresos gravables, entonces el arrendatario tiene el derecho de deducírselo, a pesar de que no es el dueño del bien, pero es el que lo explota. Así nos dice esta disposición. Quiero ver, tal vez me hace el favor de Imelda. ¿Está ahí por ahí Imelda? Que me lea esta disposición. Imelda. Pues solo tiene encendida la computadora, según veo. ¿Y Raúl? Raúl siempre está disponible. Hola, Lick, buenos días. Hágame el favor de leerme el artículo 14. Con gusto, licenciado. Deducciones del impuesto sobre la renta, artículo 14. Para los arrendatarios, a efecto del impuesto sobre la renta, será deducible de la renta obtenida el valor de los cánones, cuotas o rentas causadas a su cargo en virtud de contratos de arrendamiento vigentes, sobre bienes destinados directamente a la producción de ingresos gravados con el referido impuesto. Si los ingresos que se obtienen con la utilización del bien arrendado son en parte gravados y en parte exentos, solo será deducible la porción que corresponda a los ingresos gravados. Vaya, muchas gracias. Entonces ahí estamos hablando del tratamiento fiscal, ¿no?, que se le da en el caso del impuesto sobre la renta. El arrendatario, como es el que explota el bien, tiene derecho a deducirse los costos y gastos que le generan los ingresos o la renta gravable. Mantiene inalterable la estructura patrimonial del balance. Bueno, el bien se encuentra en el patrimonio
de la empresa arrendante, no en el patrimonio del arrendatario, es decir, en el balance general, que es un documento que establece la situación financiera en un periodo determinado de una empresa. Ahí se detallan lo que son los activos y el patrimonio. Y en el lado de los activos, en el activo fijo, los bienes inmuebles, se va a encontrar en el balance de la empresa arrendadora. Permite reembolsar la operación con el rendimiento del inmueble financiado, facilitando una correcta imputación de costes. Es básicamente como que estoy adquiriendo a plazo el bien, ¿verdad? Para el promotor o propietario del suelo, edificio local, supone el percibir totalmente por este contrato el valor del mismo. Supone también una notable ventaja para la sociedad de leasing, al no transmitir la propiedad del bien, conservando la garantía que se deriva de esa titularidad dominical, es decir, el bien puede o no puede darse la opción de compra. Ahí hay una promesa de venta. Es decir, que la empresa leasing lo puede volver a dar en arrendamiento financiero o al mismo arrendatario o a otro. El usuario no tiene que disponer de cantidad alguna adelantada. El poder pagar los plazos previstos a cargo de los rendimientos que la empresa produzca y gozar de plusvalía del inmueble. Bueno, en el caso del alquiler, ustedes saben que cuando se da el alquiler de una casa le piden, ¿cómo es que se llama? Un depósito. Le piden un depósito. Aquí no hay tal depósito. Entonces, por eso estamos viendo que eh, tiene características diferentes, ¿no? Diferentes en relación a un alquiler común y corriente. Y entonces, como decíamos, los bienes inmuebles tienen la naturaleza de que con el tiempo aumentan de valor. Entonces, obviamente que el canon que va a pagar mensual el arrendatario va a ser un canon un poco alto, pero igual no va, es diferente adquirir un bien inmueble, digamos, en efectivo que adquirirlo a plazo. Como decíamos, este es un contrato sui generis, hablando de naturaleza jurídica. Es un contrato sui generis que tiene algunas características propias de lo que es el arrendamiento común y de lo que es la compraventa a plazo. Pero no es ninguno de los dos contratos. También decíamos que es un contrato de adhesión, ¿verdad? Porque las condiciones establecidas en el contrato los establece la empresa leasing, o sea, la empresa arrendadora. Entonces, pero también es importante mencionar que este tipo de contrato de arrendamiento financiero inmobiliario es muy útil para los empresarios. Pues aquí estamos hablando de negocios distintos, porque por una parte, la empresa arrendante, su actividad económica principal es precisamente el arrendamiento financiero de bienes mobiliarios o inmobiliarios, y por otra parte, el otro comerciante, el arrendatario, el usuario, se dedica a actividades también mercantiles, comerciales, agrícolas, pueden ser de servicios, etcétera. Vaya, veamos, a diferencia de otras relaciones precontractuales, la ejecución del contrato de leasing obliga, 1, a la adquisición del inmueble por la sociedad de leasing, de acuerdo a las indicaciones hechas por el futuro usuario. 2, la cesión al usuario en régimen de arrendamiento financiero.
y la concesión a este de un derecho de opción de compra ejercitable en determinadas condiciones al terminar el periodo de uso. 3. El pago periódico por el usuario de las cantidades convenidas como contraprestación del uso que se cede y la asunción por aquel de las demás obligaciones estipuladas. La adquisición del inmueble no es obligatorio, sino facultativa para el usuario. Hay una opción hay una promesa de venta. Ese es el otro contrato, que es lo que se denomina la opción de compra. Entonces, estamos hablando de 3 contratos aquí que se relacionan. El contrato de arrendamiento común, el contrato de compra-venta y la opción de compra o la promesa de venta. La opción de compra en realidad es la promesa de venta al final del periodo. 3 contratos relacionados en uno solo, en lo que es el arrendamiento financiero. Pero además se da la cesión de uso del bien, que es el arrendamiento en sí. Entonces, la compraventa, la cesión y la opción de compra. En realidad son 3 contratos, porque el arrendamiento es el uso y goce del bien. Y eso lo hace un contrato en cierta medida señalado por los doctrinarios complejo, un contrato sui generis. Un contrato sui generis, que si bien es cierto, tiene ciertas características de estos 3 contratos que hemos mencionado, el que es el arrendamiento común, el que es la promesa de venta o opción de compra, y la compra-venta a plazo, es compra-venta a plazo, pero no es ninguno de esos 3 contratos, porque tiene características propias. Por ejemplo, en el caso de la compraventa, el objeto del contrato es la adquisición del bien. En el arrendamiento financiero no es ese el objeto del contrato, es más la explotación del bien, que al final se da la opción de compra. En la promesa de venta es un contrato en el cual al finalizar determinado plazo se establece que se va a vender el bien y este se va a perfeccionar cuando se dé la opción de compra. Ese es el objetivo, vender el bien. Pues aquí tampoco no es ese el objetivo, sino más bien la explotación de ese bien. Se puede dar al final la opción de compra. O sea, la promesa de venta se parece un poco a lo que es la compraventa. Y luego el arrendamiento, bueno, un contrato de arrendamiento, el objetivo es hacer uso y goce del bien, pero sin adquirirlo. Es decir, el monto que se establece del arrendamiento, el canon de arrendamiento es diferente al canon de arrendamiento que se puede calcular en el caso de un contrato de arrendamiento financiero, porque básicamente va implícito ahí el valor del bien inmueble distribuido en las cuotas, incluyendo los costos, gastos, intereses, todo lo que el bien se ha gastado en el bien, ¿va? O sea, se toma en cuenta el precio de venta. Entonces, por eso estamos hablando de que se establece que es un contrato sui generis, que tiene características de los contratos que hemos mencionado, pero no es ni compraventa, ni promesa de venta, ni tampoco es un contrato de arrendamiento común. Entonces, eso, digamos, básicamente estaremos diciendo que al igual que el contrato de arrendamiento de bienes muebles, las reglas son las mismas en el contrato de arrendamiento de bienes inmuebles. Estamos hablando de contrato de arrendamiento mobiliario cuando son bienes muebles, contrato de arrendamiento inmobiliario cuando se trata de bienes inmuebles. Ahora bien, en el caso de la compra, bueno, en el caso del comercio, del Código de Comercio, pues también
se establece la adquisición de bienes inmuebles para fines productivos o comerciales o de servicios, como de bienes, edificios, estructuras, edificios o inclusive maquinaria, naves. Y cuando estábamos viendo el caso de la hipoteca, que en materia civil solo aplica para bienes inmuebles, en materia mercantil también aplica para naves, para barcos y para aeronaves. Y entonces, como les decía, el empresario se ve beneficiado con la adquisición de estos bienes porque no tiene el dinero o la capacidad económica de adquirirlos por sí mismo. Entonces, por eso acude a la empresa arrendante, o sea, la empresa leasing. Y esta empresa, pues, analiza, hace el estudio de la situación financiera del comerciante y le cede el bien, lo adquiere el comerciante, el arrendatario, ambos son comerciantes, ¿no? El arrendatario elige el bien, el proveedor, el arrendante lo compra, la propiedad del bien es del arrendante y dice la ley que se debe respetar por parte del arrendatario el derecho de propiedad del bien. Eso lo vimos en la clase anterior. Si el arrendatario no puede vender el bien, no lo puede gravar. Y esas serían básicamente causales de finalización del contrato, causales de finalización anticipada. Y entonces hay una presunción también de la ley a favor del arrendante, del derecho del arrendante de la propiedad. Entonces, vemos que básicamente se establecen una serie de reglas desde el artículo 1 en adelante de la ley, una serie de obligaciones por parte del arrendatario, que es el que hace uso y goce de los bienes, Entonces vemos pues que hay mucha diferencia. Por ejemplo, en caso del arrendamiento, con el contrato de arrendamiento común, el objetivo, como les decía, es establecer una cuota mensual. No es el objetivo la venta de ese bien. Acá les decía la cuota que se establece en el caso del arrendamiento financiero es diferente a la cuota que se establece en un arrendamiento común, porque básicamente el empresario, la empresa arrendante, calcula el canon con base al valor del bien, como que lo va a vender, ¿verdad? Y distribuye esas cuotas a lo largo que va a durar el contrato, de tal manera que al final del periodo, si se hace efectiva la opción de compra, lo va a adquirir en la última cuota, por la parte restante. Entonces, acá puede ser que se dé o no esa opción. Bueno, entonces, básicamente estamos diciendo que es una figura, es un contrato sui generis. Tiene características propias de el arrendamiento común, de la compraventa a plazo, del contrato de promesa de venta, pero es un contrato sui generis porque el objetivo no es en sí final la adquisición del bien, sino más bien la explotación. Al final se da la opción de compra que la puede hacer efectivo. Bueno, básicamente tiene tres opciones, ¿verdad? Devolver el bien, hacer efectiva la opción de compra o prorrogar el contrato. O sencillamente no tiene ningún interés y se finaliza el contrato.
La otra situación interesante de mencionar acá, que por tratarse de un bien inmueble, necesariamente se debe de inscribir en el registro respectivo. El contrato de arrendamiento financiero se debe de inscribir en el registro de comercio. La compraventa común que se da, que no es contrato de arrendamiento, cuando el arrendante adquiere el bien inmueble, se debe de inscribir en el registro de la propiedad raíz e hipoteca. Luego, el contrato de arrendamiento en sí se debe de inscribir en el registro de comercio para hacer efectivo el derecho de propiedad o hacerlo oponible ante terceros por cualquier problema que pueda tener el arrendatario que se ve involucrado en una situación de quiebra o insolvencia. Entonces, nos regula la ley que no debe de figurar dentro de la masa patrimonial el bien que le ha sido cedido en arrendamiento financiero. Pero esa es una obligación. Es decir, no puede ser grabado porque la propiedad es de la compañía leasing. Pero también la ley dice que en el caso de la compañía leasing tampoco debe figurar en caso que se fuera a la quiebra dentro de la masa patrimonial los bienes que se encuentren en contrato de arrendamiento. Entonces, se debe de inscribir para hacerlo oponible ante terceros. Ahora, si se construye sobre el bien inmueble, también la construcción se debe de inscribir. Y ya habíamos leído el artículo 19, ¿va?, que impide tanto al arrendatario como al arrendador a que el bien inmueble forme parte de la masa patrimonial que va a ser sujeta de ejecución. Entonces, por eso es importante la inscripción registral, tanto del contrato como del edificio que se pueda construir, ¿verdad? Se debe inscribir en el registro de comercio. Entonces, aquí estamos hablando de diferentes inscripciones, ¿verdad? Estamos hablando de la inscripción del contrato de arrendamiento financiero. Si se construyó, le está dando además el edificio, debe de registrarse en el registro de comercio, y la operación inicial de compraventa, obviamente, que se inscribe en el registro de comercio. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto de la inscripción en el registro de comercio? Garantizar los derechos de propiedad ante terceros, poderlos hacer oponibles. De lo contrario, si no está inscrito, pues se va a ver comprometida la titularidad de sus bienes. Entonces, por eso es que es importante que se inscriban en el registro de comercio. Bueno, entonces, como decíamos, la compra inicial se inscribe en el registro de la propiedad raíz e hipoteca. Si hay una obra, porque puede comprar sobre el terreno y va a construir, también se debe inscribir. El contrato en sí de arrendamiento se inscribe en el registro de comercio. La compraventa inicial se inscribe en el registro de la propiedad raíz e hipoteca. Las construcciones que puedan darse también se inscriben en el registro de comercio. Todo el contrato, eso va en el contrato en sí, ¿verdad? La cesión del bien que va invíbita ahí en el contrato, o sea, que es con el objeto de que se explote, que el arrendatario explote el bien para los fines relacionados con su giro o actividad principal. El ejercicio de la opción de compra por el usuario también se debe inscribir en el registro de comercio. Y bueno, ¿cuándo se ejerce la opción de compra? Cuando se efectúa el último pago, el pago de la última cuota, ahí se puede hacer efectiva.
Como decíamos que la ley de arrendamiento financiero pues no regula de manera expedita lo que es el contrato de arrendamiento inmobiliario, pero se hace referencia al mismo en el artículo 17 en relación a aspectos meramente tributarios. Ahora bien, sobre la extinción del contrato de arrendamiento financiero tampoco se regula en la ley, no se regula como tal, pero obviamente que se trata de un contrato de carácter irrevocable y es importante mencionar algunas situaciones necesarias, ¿verdad? Primero, el cumplimiento de las cláusulas contractuales, como todo contrato. Aquí se aplican las reglas generales de los contratos. Al vencimiento del plazo, que es irrevocable y que existe una presunción a favor del arrendante, en caso que el contrato termine anticipadamente, va a incurrir en daños y perjuicios, en el pago de daños y perjuicios por parte del arrendatario. Obviamente que existen obligaciones del arrendante de poner a disposición el bien. Y ahí se puede dar las reglas generales de la extinción o finalización anticipada de un contrato por ambas partes. Al final del cual, pues decimos que se dan las tres opciones. Se puede dar la expiración simple del contrato por la finalización del plazo. Esa es la expiración simple. Finalizó el plazo del contrato. Se puede dar novación o prórroga del contrato. Novación es que se da un nuevo contrato diferente del anterior. O la prórroga implica que sencillamente se prorroga el plazo del contrato por un periodo determinado. Se puede hacer efectiva la opción de compra. ¿Quién la va a hacer efectiva? El comprador. No es obligatoria. No es obligatoria hacerlo efectiva, pero en el caso de un inmueble, pues como estos aumentan de valor con el plazo del tiempo, pues puede ser muy razonable hacer efectiva esa opción de compra. En el caso de los bienes muebles o los bienes mobiliarios, pues ya quedan básicamente depreciados con el uso. Puede también hacerse la opción de compra o no, puede no interesarle. Más bien podría interesarle más si se trata de un bien inmueble. Otra situación que puede, vaya, vamos a ver, aquí estamos hablando cumplimiento de las cláusulas contractuales, expiración simple del contrato, novación o prórroga del contrato, ejercicio de la opción de compra. Puede darse también el cumplimiento de una de las partes. Y ahí, pues, va a depender de quién incumplió el contrato, es el que va a tener que pagar los daños y perjuicios que ocasione. La ley no dice nada al respecto, pero se aplican las reglas de los contratos, ¿verdad? Las reglas de todos los contratos. Si se da un vencimiento anticipado del contrato, también puede darse por acuerdo de las partes, ¿no? Puede existir acuerdo de las partes, pero como el plazo del contrato se supone que es irrevocable y si finaliza anticipadamente hay una presunción a favor del arrendante, pero puede ser que las partes lleguen a un acuerdo y decidan terminar el contrato. Puede darse ese caso, o puede ser que no. Y entonces la parte responsable del incumplimiento de las cláusulas va a tener que pagar la indemnización que corresponde. Vaya, sobre el aspecto tributario, o el régimen fiscal de este contrato, quería comentarles sobre todo el último artículo. Pero el artículo 14 ya habíamos dicho que en caso del impuesto sobre la renta, los costos y gastos que le puedan generar los bienes arrendados, estos costos y gastos, siempre y cuando le generen ingresos grabados,
porque es el arrendatario el que está explotando estos bienes, tiene derecho a deducírselos como costos y gastos en la declaración de impuestos sobre la renta, el arrendatario, no el arrendante. En el artículo 15 se habla de la depreciación, como los bienes, y aquí está en relación con el artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, como los bienes son propiedad de la empresa arrendante o de la empresa leasing, es esta empresa la que va a tener derecho a deducirse la depreciación. La depreciación. Aquí establece algunas reglas especiales. Cuando se trate, el inciso segundo, cuando se trate de edificaciones, la depreciación del bien deberá efectuarse por parte del arrendador. Aquí estamos, edificaciones, estamos hablando de arrendamiento inmobiliario. En el periodo de duración del contrato de arrendamiento financiero inmobiliario, el cual para tales efectos no podrá ser menor de 7 años. Para efectos fiscales, ¿verdad? O sea, para efectos de deducirse la depreciación de los bienes inmuebles, de los edificios, ¿verdad? O sea, los terrenos no se deprecian, pero la estructura que está construida sobre los mismos sí se deprecia. Entonces la ley le permite que pueda hacerlo en un lapso de 7 años. En el artículo 30 habla de 20 años, ¿verdad? Pero aquí es básicamente una depreciación acelerada. En el caso del contrato, 7 años. Si la duración del contrato fuere menor a 7 años, se aplicará lo dispuesto en el artículo 30. Se va a aplicar la depreciación común y corriente para el caso de los bienes inmuebles, o sea, de los edificios, sería edificios. Ahora bien, cuando se ejerce la opción de compra, entonces ya la depreciación pasa a manos del arrendatario y él va a tener derecho a deducirse ese gasto. Luego, en el artículo 16 se establece una regla muy especial. El 17 ya lo leímos, ¿verdad? Dice el artículo 16, arrendamiento internacional. Estamos hablando de bienes que ingresan al territorio nacional, que posiblemente la empresa arrendante sea extranjera o puede ser nacional y adquirió los bienes en el extranjero. Artículo 16. Los sujetos que efectúen operaciones de arrendamiento internacional se regirán por las disposiciones contenidas en el Código Tributario y en las leyes tributarias respectivas. Los actos que tales entidades realicen estarán sujetos a las regulaciones que dichos cuerpos de ley establecen. Pero el Código Tributario y las leyes tributarias regulan aspectos relacionados con el pago de los tributos, ¿verdad? No con la operatividad del arrendamiento financiero en sí. Eso está regulado en esta ley que estamos viendo. Entonces, cuando dice que se van a regir por lo dispuesto en el Código Tributario, hace referencia al pago de los tributos, de las obligaciones sustantivas y de las obligaciones formales. Sustantivas están relacionadas con el pago de los impuestos y las formales con las obligaciones establecidas que no conllevan pago de impuestos, por ejemplo, la presentación de la declaración y otras obligaciones formales presentación de informes que se señalan en la ley. Dice el inciso segundo, quienes importen maquinaria y equipo arrendados bajo la modalidad de arrendamiento financiero para la ejecución de obras del Estado adjudicadas mediante licitación, deberán registrar ante la Dirección General de Aduanas, antes se llamaba Dirección General de la Renta de Aduanas, hoy se llama Dirección General de Aduanas con la nueva ley orgánica que ellos tienen, del Ministerio de Hacienda, la maquinaria y equipo a internar al país para la ejecución de tales obras, indicando las características de la misma y el periodo de tiempo a permanecer en el país. Estamos hablando de una obra que se va a construir en el país, que la empresa que la va a construir ganó una licitación y que hizo un contrato de arrendamiento financiero con una sociedad leasing extranjera y la mercancía va a ingresar al territorio nacional, o sea, la maquinaria
y se va a utilizar. Entonces, esta se debe de registrar. Y aquí, en este inciso, hace referencia al pago de un tributo. Para efectos del registro de dicha maquinaria y equipo deberán pagar al fisco de la República el 4.95% del valor total convenido del arrendamiento financiero de dicha maquinaria y equipo. Derechos que deberán liquidar ante la Dirección General de la Renta de Aduana y pagar ante la Dirección General de Tesorería según corresponde. ¿Cómo se va a liquidar? En la declaración respectiva. Normalmente cuando ingresa ese tipo de maquinaria para un proyecto específico, ingresa bajo un régimen temporal. Puede ser importación temporal con reportación en el mismo estado. Entonces, es una declaración de mercancías bajo un régimen suspensivo de impuestos y normalmente son 6 meses. Y luego, por registrar esa maquinaria, obviamente que un documento que va a agregar a la declaración es el contrato de arrendamiento financiero, va a pagar el 4.95 del valor total del arrendamiento financiero de la maquinaria. Luego dice el siguiente inciso, estamos hablando primero, segundo, tercero, el cuarto inciso. Al momento de su internación al país deberán pagar el 5% correspondiente al total del referido 4.95. Es decir, 4.95 es el valor total que deben de pagar por el registro de esa mercancía, de esa maquinaria. Y se va a calcular sobre el valor total del arrendamiento. Ahora bien, al momento que va a ingresar la mercancía al territorio nacional, se va a pagar el 5% de ese monto total. O sea, primero van a calcular 4.95 por el valor total, tanto. De ese monto se va a calcular el 5% al ingreso. Y el pago restante, o sea, el 95% del 4.95 del valor total del arrendamiento, deberá efectuarse ante la Dirección General de Tesorería en los bancos y otras instituciones financieras autorizadas por el Ministerio de Hacienda los primeros 10 días hábiles de cada mes en cuotas iguales y sucesivas, las cuales deberán ser distribuidas proporcionalmente por cada mes del año, sin que en ningún caso pueda diferirse pagos de un año para el otro. El pago de dichas cuotas deberá ser informado por el importador, adjuntando copia certificada del mismo a la Dirección General de Aduanas, para que dicha dirección lleve el registro del valor total que se liquidó originalmente ante ella y pueda comprobar si dicha suma ha sido totalmente pagada al momento de la salida de la maquinaria y equipo del país. Será requisito para que la maquinaria y equipo salga del país el pago de esa suma. Es decir, que se va el 95% restante de ese impuesto que se va a pagar por registrar la mercancía. La maquinaria se va a hacer a plazos en cuotas iguales y sucesivas. Es decir, que eso va a ser autorizado por la Dirección General de Tesorería. El valor que inicialmente se pague al ingreso al país será registrado por la Dirección General de Aduanas como liquidación parcial, o sea, en la declaración de mercancía respectiva. Y al haberse realizado la totalidad del pago, deberá registrar la liquidación definitiva cuando los bienes salen del país. O sea, ya se pasó el plazo, se construyó, se utilizó y salen del país. Por eso es bajo un régimen suspensivo, no definitivo, porque el régimen definitivo es la declaración de importación definitiva porque el bien se trae para uso o consumo en el país. Estos bienes solo ingresan temporalmente al territorio nacional para efectos de la construcción de la obra. El ingreso y salida del país de la maquinaria y equipo en referencia deberá ser objeto de comprobación por parte de sus importadores cuando la administración tributaria lo requiere. Obviamente que debe salir no por punto ciego, y debe presentar la declaración de salida de esos bienes. En el caso previsto en los incisos anteriores no será aplicable lo dispuesto en el artículo 158 del Código Tributario. Ahí lo que se establece son las retenciones de impuestos
para el caso de los extranjeros que ingresan al territorio nacional y obtienen algún tipo de ingreso, puede ser el 20% de la retención. Aquí no aplica eso. La deducción de los costos o gastos correspondientes en materia de impuestos sobre la renta por los arrendatarios estará supeditada a la realización del pago de los correspondientes derechos establecidos en el artículo y al cumplimiento de los requisitos generales de deducción estipulados por las leyes tributarias, excepto lo relativo a la retención de impuestos sobre la renta. Vaya, entonces acá se establece que para poderse deducir el impuesto sobre la renta, el arrendatario tiene que demostrar que se pagó los impuestos. ¿Y a quién le corresponde pagar esos impuestos? Al arrendatario, porque esa es una parte de las obligaciones. Todos los impuestos relacionados con el bien que ha sido dado en arrendamiento financiero, así como el seguro, le corresponde a el arrendatario. Bueno, básicamente hemos concluido el estudio del arrendamiento, del contrato de arrendamiento financiero. Lo hemos visto desde el punto de vista de los bienes mobiliarios y de los bienes inmobiliarios. Y hemos visto la ley en su conjunto, hemos visto la parte tributaria también. No sé si tienen consultas al respecto. Ya la próxima semana nos quedarían lunes, martes, miércoles y jueves. Vamos a terminar los otros contratos que nos quedan, que son los 4 que ahí ustedes van a entregar el trabajo el domingo. ¿Consultas? Tengo poca audiencia, la verdad. ¿Sí? Hola, buenos días, Sí, licenciado. buenos días. Por mi parte, no, licenciado, todo claro, la Vaya, información que nos ha brindado. vaya, perfecto. Entonces, creo que hay una persona que va a ser diferido, creo, pero no recuerdo cuándo es, que tengo que ver aquí vamos a ver, aquí creo que está lo del diferido. Hay un memorándum que han mandado. Hay una programación. Quiero ver memorándum para registro de notas. El diferido de la cuarta evaluación dice fecha límite para solicitar el lunes 15 de julio. Y se va a realizar el martes 16 de julio. El diferido, si quienes conozcan a la compañera, no recuerdo cómo se llama, ahí le dicen que el examen diferido se va a realizar el 16 de julio, el martes 16. Y el plazo para tramitarlo es el lunes 15 de julio. Así que, bueno, concluimos la clase. Gracias por su fina atención. Hoy no está lloviendo, ¿verdad? Ha amanecido bonito el día. Les deseo un feliz fin de semana. Bendiciones a todos y nos vemos el próximo lunes en otra clase, ¿verdad? Sería la última semana, ¿verdad? Gracias a todos por su fina atención. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Bueno, gracias.